El sonido de los motores que atraviesan la frontera, el eco de pasos en calles vacías, el susurro de nombres que inspiran miedo. Hay historias que se escriben en la sombra, donde el poder, la ambición y la violencia se mezclan de manera letal. Esta es la historia de un hombre que convirtió el miedo en su herramienta más poderosa, que transformó un cártel regional en un ejército imparable, y que dejó una huella imborrable en la historia del narcotráfico mexicano, Osiel Cárdenas Guillén. Hoy vamos a adentrarnos en su mundo. Acompáñanos a recorrer el ascenso, la consolidación y la inevitable caída de uno de los capos más temidos, en una historia de traiciones, lujo y sangre que cambió para siempre la frontera norte de México. En el vasto y complejo mundo del narcotráfico en México, hay nombres que se han convertido en sinónimo de poder, miedo y violencia. Figuras que dejaron una huella imborrable en la historia reciente del país y cuya vida, llena de excesos, traiciones y ambición, aún resuena en las calles, en los barrios y en la memoria colectiva. Entre esos nombres destaca uno en particular, Osiel Cárdenas Guillén, el hombre que llevó al Cártel del Golfo a uno de sus momentos de mayor fuerza, pero también uno de sus períodos más sangrientos. Su historia no es simplemente la de un narcotraficante más, es la historia de alguien que pasó de vivir una infancia humilde en Matamoros, Tamaulipas, a convertirse en uno de los capos más temidos y perseguidos por los gobiernos de México y de Estados Unidos. Un hombre que supo ganarse el respeto, pero también el odio, dentro y fuera de su organización. Un líder que cambió para siempre la forma de operar de los carteles, al reclutar a un grupo de militares desertores de élite que bajo el nombre de los Zetas transformarían el negocio del narcotráfico en una máquina de guerra. En este documental exploraremos su vida desde los orígenes hasta su caída, desmenuzando cada paso que lo llevó de las calles de Matamoros a las prisiones de máxima seguridad en Estados Unidos. Veremos cómo se formó su carácter, qué lo impulsó a entrar al mundo del crimen, cómo traicionó a quienes alguna vez lo llamaron amigo y cómo su ambición por el poder absoluto terminó desatando una ola de violencia que marcó a toda una generación. El nombre de Osiel Cárdenas no solo representa la historia de un capo, representa también el reflejo de un México atrapado entre la corrupción, la impunidad y la violencia del narcotráfico. Su ascenso al poder fue meteórico y su caída inevitable. Pero las consecuencias de sus decisiones siguen presentes hasta el día de hoy, más de 2 décadas después de su captura. Una historia donde nada es blanco o negro, donde la ambición, la sangre y el miedo se mezclan para construir el retrato de un hombre que, aunque encerrado tras las rejas, sigue siendo recordado como uno de los criminales más influyentes de su tiempo. Este es el inicio del relato de Osiel Cárdenas Guillén, el hombre que convirtió al Cártel del Golfo en un ejército del crimen y que con ello cambió para siempre la historia del narcotráfico en México. Para comprender la magnitud de la historia de Osiel Cárdenas Guillén, es necesario regresar a sus orígenes, a una época donde nada parecía indicar que aquel joven terminaría convertido en uno de los capos más temidos del narcotráfico. Osiel nació en 1967 en Matamoros, Tamaulipas, una ciudad que, por su ubicación en la frontera con Estados Unidos, siempre ha estado marcada por el comercio, la migración y también por la presencia del contrabando. Creció en un entorno humilde, en una familia numerosa que luchaba día a día para salir adelante. En aquellos años, la vida en Matamoros era dura. La falta de oportunidades obligaba a muchos a buscar sustento en actividades informales, y las tentaciones de la frontera eran constantes. Desde niño, Osiel conoció de cerca la necesidad. Los recuerdos que se conservan de su infancia lo muestran como un joven inquieto, de carácter fuerte, con pocas opciones de desarrollo académico o laboral. Abandonó pronto los estudios y buscó empleos que pudieran darle algo de dinero inmediato. Trabajó como mecánico y también en oficios menores, aprendiendo desde joven el valor de la astucia, pero también desarrollando un resentimiento hacia la pobreza que lo rodeaba. La década de los 70 y 80 en Tamaulipas fue un periodo donde el narcotráfico comenzaba a expandirse silenciosamente.
Mientras que en Sinaloa se formaban grandes rutas y figuras conocidas del crimen, en Matamoros surgían pequeños grupos dedicados al contrabando de marihuana y cocaína hacia Texas. Muchos jóvenes de la región, sin alternativas, veían en ese mundo un camino para escapar de la miseria. Osiel no sería la excepción. Su personalidad lo distinguía de otros. No era el tipo de joven que se resignaba a un futuro limitado. Quienes lo conocieron en aquellos años recuerdan a un hombre ambicioso, siempre dispuesto a demostrar fuerza, con una actitud desafiante que le ganaba tanto respeto como enemistades. Esa mezcla de carisma y agresividad marcaría el rumbo de su vida. Aunque al inicio no tenía grandes conexiones, fue ganando reputación en las calles por su disposición a resolver problemas con violencia. El entorno en que creció estaba impregnado de códigos de lealtad y traición, donde la confianza era un lujo y la brutalidad un recurso cotidiano. Osiel absorbió esas reglas desde joven, aprendiendo que el miedo podía ser una herramienta más poderosa que el dinero. La frontera, con su constante flujo de personas y mercancías, se convirtió en el escenario perfecto para moldear su mentalidad. Mientras algunos soñaban con cruzar Estados Unidos para buscar una vida mejor, Osiel observaba cómo los contrabandistas de su ciudad acumulaban riqueza de manera rápida. Ese contraste lo marcó profundamente. Entendió que en ese negocio, el poder y la fortuna estaban al alcance de quienes se atrevieran a tomarlos sin importar las consecuencias. Así fue como un niño de origen humilde, criado entre carencias y rodeado de un entorno social fracturado, comenzó a forjar la visión que lo llevaría al mundo del narcotráfico. Su juventud no estuvo definida por la inocencia, sino por la exposición temprana a un ambiente donde la violencia y la ilegalidad eran parte de la vida cotidiana. Con el tiempo, esa ambición desbordada y esa falta de miedo a la confrontación serían las piezas clave que lo catapultaría dentro de las filas criminales. Lo que en otros habría quedado como un simple instinto de supervivencia, en Osiel se convirtió en una determinación implacable por alcanzar el poder absoluto. La historia de su infancia no es la de un destino marcado por la desgracia, sino la de un hombre que supo convertir la adversidad en combustible para una ambición desmedida. La semilla de lo que sería su imperio ya estaba sembrada desde esos años, en las calles polvorientas de Matamoros, donde la pobreza, la frontera y la ilegalidad se mezclaban en la vida diaria. A medida que Osiel Cárdenas dejaba atrás su juventud, el rumbo de su vida comenzó a definirse con mayor claridad. El trabajo como mecánico, los oficios mal pagados y las pocas oportunidades de crecimiento no eran suficientes para alguien con su carácter ambicioso. La realidad fronteriza le mostraba todos los días un camino distinto, un mundo donde los contrabandistas y narcotraficantes se movían con poder, respeto y dinero en abundancia. Fue entonces cuando Osiel dio los primeros pasos firmes hacia el crimen organizado. El Cártel del Golfo en esos años ya había echado raíces en Tamaulipas. Lo dirigían hombres que habían construido una red de contrabando que iba más allá de simples cargamentos de marihuana. Su estructura comenzaba a consolidarse, y en ese escenario Osiel encontró la oportunidad que tanto había buscado. Al principio no ingresó como líder ni mucho menos como figura central. Su entrada fue discreta, en los niveles más bajos, donde se probaba a los jóvenes con tareas arriesgadas y de alta violencia. Su papel inicial fue el de sicario, un soldado raso dentro de una organización que requería hombres dispuestos a todo, a custodiar cargamentos, a cobrar deudas y, llegado el momento, a eliminar enemigos. Fue en ese terreno donde Osiel empezó a destacar. La brutalidad con la que ejecutaba órdenes y la sangre fría con la que enfrentaba situaciones que otros evitaban lo hicieron ganar notoriedad. En el Cártel del Golfo, la lealtad se demostraba con hechos, no con palabras. Y Osiel era particularmente hábil para demostrar que estaba dispuesto a ensuciarse las manos cuando fuese necesario. Los jefes comenzaron a verlo como un elemento útil, alguien confiable para encargarse de asuntos delicados, alguien que no temía las consecuencias de sus actos.
Pero más allá de la violencia, había algo que lo diferenciaba de otros sicarios: su ambición. Ociel no se conformaba con seguir órdenes, observaba, aprendía y analizaba los movimientos de los jefes. Estudiaba cómo negociaban, cómo mantenían el control de sus hombres y cómo se relacionaban con las autoridades. En silencio, iba absorbiendo las dinámicas de poder que más adelante pondría en práctica. La frontera de Tamaulipas, con su constante tráfico hacia Texas, le ofrecía un laboratorio perfecto para entender el negocio. Vio de cerca cómo se movían los cargamentos, cómo se lavaba el dinero y cómo se mantenía la disciplina interna en el cártel. Y mientras otros jóvenes se perdían en los placeres del dinero fácil, Ociel enfocaba su energía en escalar posiciones, aunque para ello tuviera que abrirse paso con violencia. En poco tiempo, se convirtió en un hombre temido en las calles de Matamoros. Su reputación crecía al mismo ritmo que su influencia dentro de la organización. Ya no era solo el muchacho dispuesto a apretar un gatillo, era alguien que comenzaba a ejercer autoridad sobre los demás, alguien que sabía combinar la intimidación con el carisma para ganarse seguidores. En aquellos años, las pugnas internas dentro del cártel del Golfo eran constantes. El liderazgo estaba en disputa y la traición acechaba en cada esquina. Para Ociel, este caos representaba una oportunidad. Su carácter desconfiado lo llevaba a tejer alianzas estratégicas, a rodearse de hombres que le debían lealtad no al cártel, sino a él personalmente. Poco a poco, sin que muchos lo notaran, estaba construyendo su propio círculo de poder. Los jefes comenzaron a verle con recelo. Sabían que no se trataba de un simple pistolero más. Había en él una determinación que iba más allá del cumplimiento de órdenes. Era un hombre que aspiraba a mucho más de lo que le correspondía, a alguien dispuesto a todo para llegar a la cima. En esta etapa de su vida, Ociel Cárdenas ya había dejado de ser aquel joven marcado por la pobreza. Ahora era un sicario consolidado, temido por sus enemigos y respetado por sus compañeros. El camino hacia el liderazgo estaba apenas comenzando, pero su ambición y su habilidad para moverse en un mundo de violencia y traiciones lo estaban preparando para dar el paso más decisivo de su carrera criminal: hacerse con el control absoluto del cártel del Golfo, aunque para ello tuviera que eliminar a quienes alguna vez lo consideraron un aliado. En el mundo del narcotráfico, los liderazgos rara vez se entregan de manera pacífica. Generalmente se arrebatan con sangre, miedo y traición. La historia de Ociel Cárdenas no fue la excepción. Tras años de moverse entre las filas del cártel del Golfo, su ambición lo empujó a dar el paso definitivo, reclamar el mando de la organización, aun si eso significaba acabar con quienes le abrieron las puertas al negocio. En aquel tiempo, la figura dominante en el cártel era Salvador Gómez Herrera, conocido como el Chava. A su lado también estaba Juan García Ábrego, un nombre que había marcado los años anteriores del narcotráfico en Tamaulipas. Sin embargo, mientras unos buscaban mantener el orden de la organización a través de acuerdos y estructuras tradicionales, Ociel representaba una visión mucho más agresiva. Su manera de concebir el poder no admitía socios ni alianzas que pudieran limitarlo. Para él, el mando debía ser absoluto. Los días de tensión fueron aumentando dentro del cártel del Golfo. Ociel, con su estilo desconfiado y calculador, empezó a mostrar abiertamente su descontento con la conducción del grupo. El respeto que en teoría debía guardar a Salvador Gómez se fue transformando en un desafío constante. Era un choque entre dos formas de ver el liderazgo. Por un lado, la de El Chava, que trataba de mantener cierta diplomacia, y por otro lado, la de Ociel, que creía firmemente que el miedo y la violencia eran las únicas llaves para controlar un imperio criminal. La confrontación alcanzó su punto más crítico en 1999. Fue entonces cuando Ociel tomó la decisión que lo marcaría para siempre. Con frialdad, planeó el asesinato de Salvador Gómez. No se trató de un impulso, sino de una estrategia pensada para eliminar a la figura que le estorbaba en su camino hacia el poder. El crimen lo ejecutó con brutalidad, dejando claro que no había marcha atrás. El cártel del Golfo ahora le pertenecía. Ese hecho le valió el apodo con el que sería recordado por siempre: el Mataamigos.
Porque en el código criminal, matar a un enemigo es esperado, pero asesinar a alguien cercano, a un socio y supuesto aliado, era una transgresión que solo los más temerarios estaban dispuestos a cometer. Para Ociel, la amistad nunca fue un límite, el poder, en cambio, lo era todo. Lejos de debilitarlo, la traición lo fortaleció. El asesinato de Salvador Gómez mandó un mensaje brutal a todos dentro del cártel. Quien se interpusiera en su camino correría la misma suerte. El miedo se convirtió en su mayor arma de control. Muchos de los que dudaban en seguirlo terminaron rindiéndose ante su capacidad de eliminar a cualquiera, sin importar el pasado compartido. Con ese acto, Ociel consolidó su liderazgo de facto. No hubo ceremonias, ni acuerdos, ni discusiones prolongadas. Hubo sangre, y con la sangre se impuso un nuevo orden. Bajo su mando, el Cártel del Golfo dejó atrás la apariencia de una organización criminal relativamente estable para transformarse en un grupo mucho más violento, dispuesto a confrontar directamente a enemigos, autoridades y rivales. Pero ese ascenso no estuvo exento de consecuencias. Si bien se había ganado el respeto por el miedo, también había sembrado desconfianza en todos los niveles. Nadie dentro de la organización podía sentirse seguro, y aunque eso garantizaba obediencia, también preparaba el terreno para que con el tiempo las traiciones se multiplicaran. El asesinato de Salvador Gómez no solo cambió el liderazgo del Cártel del Golfo, cambió su filosofía de operación. A partir de entonces, la violencia se convirtió en la norma y la paranoia en el motor de su líder. Con su traición, Ociel no solo se proclamó jefe, se convirtió en el arquitecto de una nueva era en el narcotráfico de Tamaulipas, una era que transformaría la frontera en un territorio dominado por el miedo y la sangre. La ambición de Ociel había alcanzado su primer gran triunfo, eliminar a un amigo para convertirse en el jefe absoluto. Pero ese triunfo también encendió una chispa que pronto crecería en un incendio incontrolable. Una vez consolidado en el poder, Ociel Cárdenas Guillén se enfrentó a un reto aún mayor que la traición con la que se abrió paso al liderazgo: demostrar que podía mantener el control de una organización compleja, con cientos de hombres a su mando y una red de negocios ilícitos que cruzaban fronteras. Su manera de gobernar el Cártel del Golfo fue distinta a la de sus antecesores. Mientras otros líderes habían buscado mantener cierto perfil discreto, Ociel apostó por la ostentación de la fuerza. En sus primeros años como jefe absoluto, imprimió un sello de violencia que rápidamente comenzó a rendir frutos. Los cargamentos hacia Estados Unidos se multiplicaron, los corredores de tráfico fueron asegurados a sangre y fuego, y las ganancias alcanzaron niveles que superaban todo lo que la organización había conocido hasta ese momento. Bajo su mando, el Cártel del Golfo extendió su influencia más allá de Tamaulipas. Ciudades como Reynosa, Nuevo Laredo y Matamoros se convirtieron en plazas dominadas por su gente. El control territorial se volvió prioridad y para garantizarlo se desató una ola de violencia contra quienes intentaban disputarles el terreno. Comerciantes, rivales e incluso autoridades locales sabían que enfrentarse a Ociel significaba exponerse a represalias inmediatas y despiadadas. La expansión no solo fue territorial, también operativa. El cártel diversificó sus actividades, involucrándose en secuestros, extorsiones y contrabando de armas. La frontera se convirtió en un flujo constante de dinero ilícito, y Ociel, en el centro de esa maquinaria, comenzó a ser visto como un capo de peso nacional. No se trataba ya de un grupo regional, sino de una organización que empezaba a competir con gigantes del narcotráfico como el Cártel de Sinaloa. Lo que distinguía a Ociel era su capacidad para imponer disciplina mediante el miedo. Sus órdenes no se cuestionaban. Para sus hombres, obedecer no era una opción, era una condición de vida o muerte. Esa forma de liderazgo hizo que sus operaciones fueran rápidas y efectivas, reduciendo al mínimo los errores en los movimientos estratégicos. A la par de su ascenso en el negocio, también crecía su notoriedad pública. En Tamaulipas, el nombre de Ociel era conocido incluso por quienes no tenían relación alguna con el crimen. La gente murmuraba historias sobre su carácter explosivo, sobre la manera en que aparecía en fiestas rodeado de hombres armados, sobre cómo cerraba calles enteras para moverse con total impunidad.
Era un líder que no se escondía, al contrario, buscaba mostrar que él era el dueño de la plaza y que nadie podía retarlo. Pero su estilo de expansión también tenía un costo. Los enfrentamientos armados se hicieron cada vez más frecuentes, no solo con rivales, sino con las propias autoridades. En más de una ocasión, las fuerzas de seguridad mexicanas se vieron superadas por la capacidad de fuego de sus hombres. El equilibrio entre corrupción e intimidación mantenía al Cártel del Golfo en una posición privilegiada, donde la frontera norte era prácticamente suya. Las ganancias de esos años fueron colosales. Millones de dólares fluían constantemente hacia sus cuentas y las de sus operadores. El lujo se volvió parte de su vida diaria. Mansiones, vehículos blindados, armas de alto poder y fiestas interminables eran símbolos de un imperio que parecía imparable. En poco tiempo, Osiel Cárdenas transformó al Cártel del Golfo en una de las organizaciones criminales más poderosas de México. Bajo su mando, la expansión no fue solo territorial ni económica, sino también estratégica. Comprendió que el poder no podía sostenerse únicamente con dinero, sino que requería de un brazo armado capaz de infundir terror incluso en los ejércitos del Estado. Esa visión lo llevaría a dar el siguiente paso decisivo, un paso que marcaría para siempre la historia del narcotráfico en México: la creación de un ejército personal, reclutado directamente de las filas militares, que más tarde sería conocido como los Zetas. Cuando Osiel Cárdenas Guillén alcanzó el control total del Cártel del Golfo, comprendió que la violencia convencional y los sicarios tradicionales no serían suficientes para mantener un imperio que abarcaba rutas de tráfico, ciudades enteras y un vasto territorio fronterizo. Su ambición y visión estratégica lo llevaron a reclutar a exmilitares de élite, hombres entrenados para la guerra, disciplinados, hábiles en combate urbano y expertos en tácticas de inteligencia. Así surgió los Zetas, un grupo armado con habilidades comparables a un ejército profesional, capaz de ejecutar operaciones precisas y letales, imponiendo miedo en cada ciudad que controlaban y cambiando para siempre la dinámica del narcotráfico en México. Bajo su mando, el Cártel del Golfo se transformó en una organización militarizada. Los Zetas no solo protegían los cargamentos y las rutas de tráfico, se convirtieron en instrumentos de represión interna, ejecutando ajustes de cuentas, eliminando enemigos y asegurando la obediencia de subordinados con un nivel de disciplina que ninguna otra organización podía igualar. Este ejército en la sombra amplificó el poder de Osiel, consolidando su liderazgo absoluto y permitiéndole proyectar su influencia más allá de Tamaulipas, hacia otras regiones fronterizas y hasta Estados Unidos. Durante su apogeo, Osiel vivió rodeado de lujos y excesos que reflejaban el alcance de su poder. Mansiones, vehículos blindados, fiestas privadas y un séquito de hombres armados formaban parte de su vida diaria. Su autoridad se imponía no solo por dinero, sino por miedo. Nadie osaba cuestionar sus decisiones, su palabra era ley, y su reputación de hombre implacable se consolidaba con cada acto de violencia cuidadosamente calculado. La percepción que generaba su presencia intimidaba tanto a rivales como aliados, convirtiéndolo en una figura casi mítica en la frontera norte. Pero un imperio sostenido por la violencia extrema también es vulnerable. En 2003, las fuerzas de seguridad mexicanas ejecutaron un operativo estratégico que logró capturar a Osiel en Matamoros. La noticia conmocionó a la región. El hombre que parecía intocable y que había construido un imperio con sangre, dinero y miedo estaba bajo custodia. Su captura no puso fin a la violencia, pero sí comenzó a desatar un periodo de caos interno. La ausencia de su liderazgo provocó disputas dentro del Cártel del Golfo y aceleró la independencia de los Zetas, quienes empezaron a actuar de manera autónoma, multiplicando la violencia y expandiéndose a nuevas regiones. La historia de Osiel continúa en Estados Unidos, donde fue extraditado en 2007 para enfrentar cargos de narcotráfico, lavado de dinero y amenazas a agentes federales.
En suelo estadounidense, su poder se redujo drásticamente. Pasó de ser un líder temido y respetado a un prisionero sujeto a reglas estrictas y a un sistema judicial que no podía ser manipulado. Durante el juicio, se presentaron pruebas de su liderazgo, de la militarización de su organización y de los actos de violencia extrema que habían marcado su reinado. Finalmente, fue condenado a 25 años de prisión y a pagar cuantiosas multas, perdiendo definitivamente el control sobre el cártel que había construido. El legado de Osiel Cárdenas Guillén, sin embargo, permanece vivo. La estructura militarizada que implementó cambió la forma de operar del narcotráfico en México, estableciendo un modelo que otros grupos intentarían replicar. Su caída provocó la fragmentación del Cártel del Golfo y el surgimiento de los Zetas como una fuerza extremadamente violenta y organizada, que redefinió los niveles de brutalidad en el país. La violencia, las traiciones y los enfrentamientos que surgieron después de su captura muestran que el impacto de su liderazgo trascendió su propia libertad y sigue afectando la frontera norte hasta nuestros días. La historia de Osiel demuestra que el poder absoluto, aunque implacable y aterrador, siempre lleva consigo riesgos inevitables. Su ambición, su estrategia y su capacidad para imponer terror construyeron un imperio, pero también sembraron las semillas de su propia caída. A través de su vida y su legado, se puede comprender cómo un solo hombre, a través de la astucia, la violencia y la disciplina militar, puede transformar radicalmente un mundo criminal, dejando una marca que persiste en la memoria colectiva y en las calles que alguna vez dominó. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y compartirlo. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando más contenido como este. Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo misterio.